a ese su podcast Entendiendo el Derecho, en el cual hacemos contenido de calidad con el propósito de agregar valor a ustedes a través de contenidos académicos en el área de las ciencias sociales y también del derecho. Y en este momento no es la excepción porque tengo nada más y nada menos que el privilegio de compartir primero con un profesor, excelente profesional, excelente cabeza de familia y excelente ser humano, de un tocayo que en nombre somos iguales, pero no en apellido, pero sin embargo es alguien por quien tengo mucha admiración y un gran respeto y estima. Se trata nada más y nada menos que de Roberto Medina Reyes. Roberto, muy buenas noches, bienvenido, distinguido profesor, un honor tenerle. Muy buenas noches, Roberto. El placer es mío. La verdad es que para mí es un gusto acompañarte y sobre todo, pues apoyar este esfuerzo que haces con Entendiendo el Derecho para llevar pinceladas, ¿verdad?, sobre el mundo jurídico y aportes a la comunidad jurídica que son valiosísimas. Así que para mí es un gusto estar contigo esta noche. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, tenemos que tener que esto se graba en vivo, aunque luego se edita y bueno, se sube a YouTube y se comparte. Y también agradecer a todos y cada uno de los que dicen presente desde el inicio y se quedan hasta el final para aprovechar este contenido, este grandioso profesional que tenemos el día de hoy. Y bueno, para entrar en materia, profesor, yo sé que siempre lo voy a decir profesor, aunque quizás no le guste, porque usted es mi profesor. Y bueno, tomo ese atrevimiento. Y entrando en materia, quisiera iniciar primero con algo que yo sé que usted le apasiona, que es la parte del derecho público. Y como tal, esto conlleva digamos que un tratamiento de lo que es el Estado como persona jurídica, así como también sujeto de derecho que contiene obligaciones, así también como deberes, tanto a lo interno así como a lo externo. Pero en este caso vamos a quedarnos a lo interno, para entrar en materia lo que es propiamente el derecho público, la administración pública principalmente como sujeto que tiene que ver con todo lo que es el aparato operativo que ejecuta el ejercicio de políticas públicas, así como también de cuestiones que la ley le permite y le contempla en el ejercicio de sus funciones. Y bueno, sabemos que, profesor, que vivimos en un Estado de Derecho donde la ausencia del Estado, la intervención de lo que son servicios y también como aquella satisfacción de necesidades de las personas se ven mayormente involucradas por sujetos que son a veces del sector propiamente privado y a veces del sector público, que son aquellos terceros emisores de propuestas de calidad para a través de servicios y satisfacer entonces las necesidades de la persona. Obviamente lo estoy diciendo en un sentido muy básico, es algo que técnicamente conlleva una complejidad, pero como sabemos que no todo lo que nos ven son abogados, hay que tratar de aplatanar un poquito en buen dominicano. Y bueno, profesor, ahí quisiera saber eh, su ilustración de cómo esa ausencia del Estado, ¿verdad? En la satisfacción de lo que son esas necesidades de las personas mediante servicios públicos que se basan en, digamos, disposiciones principalmente contenidas en la Constitución, así como también en leyes accesorias, tienen un determinado rol preponderante en el cumplimiento de la tutela y protección de los derechos fundamentales de las personas. Sí, mira, tenemos que iniciar señalando que la misión institucional del Estado es garantizar la protección de los derechos fundamentales. De hecho, así lo establece el artículo 8 del texto constitucional, que el Estado surge, se estructura y se organiza por los derechos y las personas. Para poder garantizar la protección efectiva de los derechos, la administración o el Estado lleva a cabo distintas actividades, ¿verdad? Lleva a cabo 4 actividades fundamentales. La primera actividad básicamente es la actividad de policía, que es básicamente una actividad de control, de ordenación de las relaciones económicas y sociales a los fines de garantizar la libertad y la seguridad de los individuos. Es una actividad propia del Estado liberal en la cual consiste en adoptar disposiciones normativas que eviten que las personas ocasionen conductas antijurídicas que puedan dañar los derechos o que puedan afectar los derechos de los demás. Entonces, para eso lleva a cabo funciones de ordenación, funciones de inspección y supervisión e incluso la función de poder imponer sanciones en los casos que sean necesarios para asegurar la legalidad, ¿verdad? Para asegurar que las personas actúen en observancia del ordenamiento jurídico. Sin embargo, la administración lleva a cabo otro tipo de actividades para garantizar los derechos y una de ellas surge como consecuencia del presupuesto del Estado social y es la prestación de servicios públicos. Y
por servicios públicos necesariamente tenemos que entender aquellos servicios que están destinados a satisfacer necesidades colectivas. El Estado está obligado a garantizar la prestación de determinados servicios que permitan asegurar una determinada calidad de vida y que por consiguiente pues ayuden a las personas a poder ejercer dignamente sus derechos. Esa es la actividad de prestación de servicios públicos. Hay otra actividad que es la actividad de fomento o ayuda pública, que es una actividad en la que el Estado incurre cuando existen personas que quedan pues marginados como consecuencia de esas relaciones económicas y sociales y el Estado otorga ayudas públicas, que es lo que nosotros vemos, por ejemplo, ahora en Navidad con las políticas que lleva a cabo el gobierno con esas ayudas sociales para que las personas puedan desarrollarse, puedan disfrutar de su Navidad, ¿verdad? Eso es básicamente una actividad de ayuda pública y hay otra actividad que es la actividad de gestión de riesgos. Y la actividad de gestión de riesgos consiste en que en identificar aquellas actividades económicas que son indispensables para asegurar el desarrollo de las personas con una determinada calidad. Sin embargo, actividades que aunque mejoran la calidad de vida de las personas, ponen en juego el bienestar colectivo. Por ejemplo, el gas licuado de petróleo, ¿verdad? El gas licuado, instalar una envasadora de gas licuado de petróleo genera riesgos, pero es necesario para que las personas puedan ejercer sus derechos domiciliarios, porque el gas es fundamental en las viviendas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Estado? Gestiona el riesgo que te genera esa actividad, lo controla y evita que esa actividad comercial pueda poner en juego el bienestar colectivo. Entonces, estas cuatro actividades es la que lleva justamente a cabo el Estado para garantizar los derechos de las personas, siendo la actividad de prestación de servicio público una de las más esenciales porque asegura unos mínimos de procura existencial. Por ejemplo, decía Nino que como una persona puede, por ejemplo, ejercer su derecho al sufragio, Roberto, ¿verdad? Que el derecho a votar, o puede ejercer el derecho por la libertad de tránsito, por ejemplo, a circular, si no tiene acceso a la sanidad, ¿verdad? Si no tiene acceso, por ejemplo, a un hospital, ¿verdad? O si no tiene acceso a la educación. Al final de cuentas, el acceso a esos servicios públicos van a constituir precondiciones para el ejercicio de los demás derechos. Por lo tanto, esta actividad va a ser fundamental para que el Estado pueda cumplir con su misión institucional. Mire, profesor, ahora que usted menciona esos cuatro elementos, quisiera conjugar un poquito de cada uno y ejemplificarlo en un contexto que me encontré hace unos años. Sucede, acontece que durante una investigación académica en la cual tuve la oportunidad de participar, se hizo un levantamiento de lo que son los diferentes defensores del pueblo de países de América Latina. Entre esos estaban Argentina, Perú y Chile y República Dominicana. Y algo que arrojaban los diferentes, digamos, informes de cada una de esas instituciones, que sabemos que al menos en República Dominicana el defensor del pueblo presenta el rinde informe al Poder Legislativo. Eso se hace cada cierto tiempo, a veces anual, a veces cada 2 años, según las necesidades. Y bueno, durante esos años, estoy hablando más o menos para el 2019, 2020, la mayoría de los informes arrojaban de que las principales necesidades que se manifestaban como inquietantes ante los defensores del pueblo era justamente derechos que tenían que ver con bienes y servicios públicos que el Estado debía de proveer, como son, por ejemplo, asuntos de alcantarillado, como son asuntos de vías públicas, como son también asuntos de electricidad, como son asuntos de asistencia sociales, que son las que representaban en su momento la principal demanda de las necesidades sociales. Y ahí, pues bueno, tenemos que caer sobre un peso que descansa en la administración pública y es la buena administración, que también es un derecho que debe de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, también saco a colación un caso que en un momento dado, dentro de las tantas sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional colombiano, se hablaba en un momento de que el tema del servicio de transporte público para fines de retiro debía de garantizarse a través de los sindicatos, lo que es un mínimo vital de retorno para aquellas personas que en algún momento dado debían de tener digamos que una pensión para poder, o una digna jubilación para poder por lo menos subsistir. Y ahí entonces este término jurídico que muchas veces no es tratado a profundidad en diferentes actividades, pero constituye un elemento trascendental porque
vemos que los servicios públicos tienden a satisfacer necesidades, pero el Estado tiene un rol y tiene entonces que garantizar también un mínimo vital mediante estándar. Y ahí me gustaría saber su opinión de cara a que el Estado como tal tiene que ser ese ente que interviene o ese sujeto que interviene, pero además de los asuntos de, digamos, brindar asistencia, ser ese policía, también ser ese que está como, digamos, cuando, por ejemplo, vamos a suponer el ejemplo del fútbol. Tenemos, por ejemplo, los equipos que están jugando. Recientemente ganó Argentina, que es nuestro equipo, yo sé que sí. Tenemos un árbitro. El árbitro es un tercero imparcial que conoce las reglas, las aplica, pone sanciones, pero también es el que determina las directrices, pero también es el que aprueba o no aprueba ciertas acciones que pueden tenerse dentro del juego. Entonces ahí, con el tema de la intervención del Estado como tal, en su Ujú. aspecto neutral, para dar aprobación o dar lugar a lo que son las emisiones de servicios públicos. Claro, mira, para responderte, necesariamente tengo que hacer una distinción entre servicios públicos y servicios de interés general. El servicio público está regido en el artículo 147 de la Constitución y son servicios que están destinados a satisfacer necesidades colectivas. Esa sería la concepción material de este tipo de servicios. Ahora hay una concepción formal y es que básicamente estos servicios, para que tengan ese carácter público, tienen que pasar por el publicatio. ¿Qué significa el publicatio? Básicamente que el legislador, a través de una disposición normativa, a través de una ley, reconozca que ese servicio es un servicio público. Por ejemplo, el servicio de transporte de pasajeros. La ley 6317 lo contempla como un servicio público. El servicio de telecomunicaciones está contemplado como un servicio público. El servicio energético, la ley también de electricidad lo contempla como un servicio público. Pasan por el publicatio, que es la concepción formal del servicio como un servicio de carácter público. ¿Y cuál es el efecto, verdad, que tiene ese reconocimiento? Que básicamente su prestación recae sobre el Estado. Es decir, que el Estado es el responsable de prestar esos servicios a los ciudadanos para garantizar que los mismos puedan acceder, pero no cualquier acceso a esos servicios, sino observando un conjunto de principios que permiten que estos puedan disfrutar plenamente de los mismos. Por ejemplo, el artículo 147, el numeral 2, establece que el Estado tiene que garantizar un acceso universal, accesible, transparente, de calidad, con equidad tarifaria, con continuidad, es decir, que el propio constituyente establece unos parámetros que el Estado tiene que cumplir. Evidentemente, en la práctica, nosotros lo que vemos constantemente es que el Estado pues no da abasto, no cumple con estos principios y otorga servicios que son ineficientes, ¿verdad? Pero hay una obligación constitucional de que la prestación de esos servicios públicos se hagan dentro de unos parámetros. Ahora, para cumplir con esa prestación, con esos principios, el Estado puede hacer dos cosas. Por un lado, puede prestarlo de manera directa, que es lo que se entiende como una gestión directa de esos servicios, o por otro lado puede delegarlos a empresas privadas, que es lo que se entiende como una gestión indirecta que se realiza a través de concesiones administrativas. Por ejemplo, con el servicio público de electricidad. Aquí en el distrito, bueno, en el Gran Santo Domingo, nosotros tenemos las EDES, que son empresas públicas. Se trata de una gestión directa del servicio eléctrico. Pero si tú te vas a Punta Cana, si te vas a La Terrena, te vas a encontrar que hay empresas privadas que prestan ese servicio. ¿Por qué? Porque hay una gestión indirecta que el constituyente permite y que consiste básicamente en esa delegación que puede hacer el Estado a los particulares para que presten esos servicios observando esos principios. Ahora bien, eso es de cara a los servicios públicos, pero también están los servicios de interés general. Y los servicios de interés general pueden ser de dos categorías. ¿Qué son servicios de interés general? Son servicios que mejoran la calidad de vida de los individuos, pero son servicios que se prestan en base a los principios básicos de la economía de mercado, es decir, que están dentro de un régimen de competencia. Y esos servicios pueden ser sociales y económicos. ¿Cuál es la diferencia de los servicios sociales y económicos? Que básicamente lo económico tiene un ánimo de lucro, son servicios mercantiles, ¿verdad? Por ejemplo, el servicio financiero. El servicio financiero no es un servicio público porque no ha sido reconocido por el legislador como tal, sino que es un servicio económico de interés general. Es decir, es un servicio que se presta bajo un régimen de competencia, pero por la vinculación que tiene con el bienestar colectivo, se encuentra altamente regulado por el Estado.
Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió con Baninter en el 2003, ¿verdad? Es un servicio financiero que en principio cualquiera puede prestarlo, pero como la prestación ineficiente de ese servicio acarrea una afectación sistémica al bienestar colectivo, el Estado lo somete a una regulación. Utilizando el ejemplo que tú pones del fútbol, ¿verdad? O sea, el Estado se vuelve árbitro y controla las actuaciones de los jugadores para garantizar un equilibrio entre los intereses y asegurar la protección del interés general, ¿verdad? Entonces, los servicios públicos recaen sobre la responsabilidad de prestarlo sobre el Estado, que debe de hacerlo observando un conjunto de principios, y los servicios económicos de interés general, si bien son prestados por los particulares, están altamente regulados. Por lo tanto, están sometidos a un marco regulatorio, no solamente normativo, sino un marco regulatorio que le permite al Estado poner sanciones, supervisar, inspeccionar e incluso adoptar las medidas necesarias para asegurar la legalidad de los agentes económicos. Y de esta manera, como te digo, garantizar el interés general, que no es más que la protección de los derechos de las personas. Profesor, ahora me surge también dos grandes pensadores, me llegan, y a raíz de eso que usted me señaló, son Rousseau y también Kelsen. Rousseau era muy partidario de que en el aspecto legislativo, como corazón del Estado, es donde debe emanar toda regulación y directriz, diciéndolo de una forma llana, para que los fines y objetivos del Estado como tal puedan cumplirse de una manera ecuánime y armónica, habiendo obviamente respeto y a la vez buen cumplimiento de las leyes y también no vulneración de derechos al interno del Estado. Entonces ahí también Kelsen tiene entre sus escritos un aporte donde señala claramente que el tipo de legalidad que nace de lo que es la composición normativa a nivel de leyes dentro de un Estado son aquellas que dan cierta libertad para la administración también poder tener aquella potestad legislativa como tal y a la vez emitir regulaciones, las cuales dentro de un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Tienen una jerarquía distinta, pero por ende, como tal, tiene un aspecto a regular. Y ahí voy de la mano con algunos asuntos que ahora mismo el país atraviesa, como por ejemplo es la erradicación de las AFP y también como es el caso de la eliminación o posible eliminación, digamos, de instituciones como fue el Instituto de Seguro Social Dominicano, que se eliminó. Así en su momento se habló de eliminar la EDESUR, por ejemplo, hacer una sola EDE, lo cual es un proyecto que en su totalidad no se ha visto, por lo menos, digamos que surgir, pero de alguna manera causan un impacto en la prestación de bienes y servicios. Pueden verse estos ejemplos como un acercamiento a buenas prácticas del Estado o malas prácticas del Estado. Esto es una pregunta que me sale así de repente y van en torno al tema que estamos justamente hablando, porque realmente llaman la atención y al menos tanto en funciones propiamente del Estado, así como también en una seguridad jurídica, se puede decir, de alguna manera impacta en la manera en que el Estado puede cambiar la forma en que provee un servicio. Claro, mira, el legislador efectivamente tiene la potestad originaria para normar las relaciones económicas y sociales, las relaciones de los individuos, ¿verdad? El legislador es quien tiene la legitimidad democrática para adoptar disposiciones que establezcan límites a nuestro comportamiento. Y nosotros asumimos obediencia a esas normas porque entendemos que el Estado, pues el Estado en su conjunto, que incluye todos los poderes públicos, ¿verdad?, actúa para garantizar derechos. Ahora bien, el legislador no es el único que tiene facultad para reglamentar. ¿Por qué? Porque dentro de la propia legislación, dentro de las propias leyes, puede ser que el legislador disponga una reserva administrativa, es decir, que reconozca, por ejemplo, una potestad reglamentaria, que es una potestad reglamentaria a una administración, que es lo que se conoce como una potestad derivada, o sea, para que el órgano o ente administrativo pues reglamente algunas conductas. Y esa reglamentación evidentemente tiene que ser eh, con observancia a la ley, debe ser en ejecución de la ley. Entonces nosotros tenemos al legislador, ¿verdad? Como, claro, aquel órgano que tiene legitimidad democrática para establecer límites, pero también la administración puede hacerlo. El constituyente autoriza al presidente de la República cuando hay ausencia de ley, por ejemplo, para que pueda
adoptar reglamentos autónomos que regulen las conductas de los individuos, pero también el propio legislador en las disposiciones legales puede contemplar una reserva administrativa, puede reconocer potestad reglamentaria y los órganos siguientes administrativos pueden reglamentar. En ese sentido, pues tenemos, ¿verdad?, que no solo el legislador, sino también la administración reglamenta los sectores. Ahora bien, hay ciertos límites a esa reglamentación. Por ejemplo, y lo establece el artículo 74.2, cuando se va a regular o a reglamentar un servicio público que está vinculado con un derecho fundamental, que mayormente está vinculado con un derecho social, hay tres elementos que deben de observarse. El principio de legalidad, en ese caso solo el legislador puede establecerle límites al ejercicio de esos derechos. Segundo, el principio de razonabilidad. Y tercero, observar el contenido esencial de los derechos. Entonces, ¿por qué te señalo esto? Porque tú me dices, bueno, esas reglamentaciones que se van adoptando, que en ciertos puntos regulan los sectores, ¿son buenas o malas? Bueno, va a depender. Siempre y cuando no desborden estos tres límites constitucionales, ¿verdad?, que limitan la actuación tanto del legislador como de la administración al momento de regular los servicios públicos, siempre y cuando no desborden esos límites, pues podríamos decir que podríamos estar frente a reglamentaciones que podrían ser, que podrían formalmente ser adecuadas, ser viables. Lo que habría que analizar luego cada una de esas legislaciones para ver si cumplen con su finalidad, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser su finalidad? Garantizar que las personas puedan acceder a los servicios públicos. No puede ser tampoco establecer un proceso burocrático para acceder a los servicios que al final genere que las personas no puedan disfrutar del servicio, ¿verdad? Sino que básicamente tienen que estar encaminadas a que el acceso a esos servicios se realice de cara a esos principios que habíamos mencionado anteriormente y que están establecidos en el 147. Por lo tanto, lo que te puedo decir es que hay unos límites que el propio texto constitucional establece al momento de regular los servicios públicos y además, fuera de esos límites, también habría que analizar si las medidas que se adoptan para garantizar el acceso a los servicios pues realmente cumplen con la finalidad que es permitir el acceso de las personas a los mismos y garantizar que estos puedan ejercer plenamente sus derechos. De acuerdo. Coincido mucho con usted y justamente va muy de la mano con un planteamiento que Robert Alexia hace cuando se pondera lo que es el tema de los derechos fundamentales. Obviamente eso para la interpretación cuando uno está por encima de otro, pero de alguna manera se involucra esa parte cuando se toman las decisiones de hacer un cambio en la regulación. Propiamente la estructuración institucional, así como también en la parte operativa y por ende como tal legislativa dentro del Estado. Y profesor, ahí me gustaría avanzar a un último punto que nos queda por agotar y tiene que ver con la regulación. Tenemos un Estado dominicano que por lo menos puedo decir de manera responsable, esto va por mi cuenta, que aquí tenemos la cultura jurídica de que, por ejemplo, una normativa, una ley X, vamos a suponer, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones, que es del 97, si no me equivoco. Tenemos esa ley y sin embargo, a pleno 2022, rumbo a 2023, necesitamos una ley de comunicación, quizá más adaptada a los tiempos. Y yo sé que así el Estado ha tenido algunas necesidades que se han ido, digamos, satisfaciendo poco a poco y así también quedan otras pendientes por hacerse. Y a esto voy de la mano en que nosotros tenemos la dicha de tener un Estado donde lo que se hace algunas veces es que se hace una modificación o una adecuación, sea por vía propiamente de la ley o vía reglamentación para adecuación a determinados contextos y necesidades de lo que son las regulaciones como tal. Y mencionaba el ejemplo de telecomunicaciones porque es uno de los que durante los últimos años ha tenido un gran impacto cuando por lo menos el Indotel tuvo que intervenir en la compra y venta de unas telecomunicadoras. Está de más mencionar cuáles son. Pero también puedo mencionar, por ejemplo, un código de comercio. Puedo también mencionar, digamos, una ley 107-13 que mostró un gran avance. Pero así también tenemos, por ejemplo, en temas de licitaciones públicas, una inconstitucionalidad sobrevenida que el Tribunal Constitucional ha venido desde hace unos años diciendo que algunas leyes que son para las licitaciones públicas de servicios, en algunos artículos y en algunas cosas puntuales,
de inconstitucionalidad sobrevenida. Y así pudiera mencionar diferentes casos, pero que de alguna manera son un reto a nivel institucional, pero también, digamos que normativo, es decir, estructuración propiamente de lo que es a nivel desde la Constitución, así como también conjunto de leyes necesarias y también reglamentaciones ya accesorias propiamente como reglamentos, resoluciones, etcétera, que ameritan una adecuación de alguna manera a lo que es nuestro contexto actual. Y obviamente no soy un experto en la materia, pero por lo menos algunas cosas propias del ejercicio con los que me encuentro, porque realmente no me especializo en el sector público, pero por lo menos son de las cosas que voy viendo y de manera, digamos que a pincelada. Me gustaría saber su opinión sobre las principales debilidades que pudieran observarse en cuanto a la regulación de los servicios públicos, así como también aquellas cosas que podemos decir que tenemos ventaja o que son necesarias de fortalecer. Sí, bueno, mira, una, una, una primera aclaración. A ver, no hay derechos que estén uno sobre el otro. ¿Verdad? Los derechos tienen una misma jerarquía dentro del texto constitucional. Lo que sí permiten los principios, en base a la teoría principiológica de Alexis, es que cuando hay conflicto entre derechos que suelen chocar, pues se pondere. De hecho, la Constitución lo que manda es a ponderar y es una ponderación casuística. O sea, va a depender caso por caso. Por lo tanto, en un caso puede ser que impere, por ejemplo, el derecho a la religión sobre el derecho a, por ejemplo, a la patria potestad, ¿verdad? A ese derecho que tienen los padres sobre los niños, pero puede ser que en otra ocasión el derecho a la libertad de expresión o el derecho a, no sé, a ver, que el derecho a la libertad de expresión tenga mayor peso que el derecho a la intimidad y puede ser que en otros casos el derecho a la intimidad tenga más peso que el derecho a la libertad de expresión. Al final de cuentas va a ser casuístico y los principios lo que nos ayudan es a ponderar y de cara a las circunstancias fácticas a establecer cuál es el derecho preponderante. Pero al final de cuentas tienen la misma jerarquía constitucional. Eso quería comentarte. Y de cara a tu pregunta, mira, yo entiendo que lo que se tiene que evitar de cara a los servicios públicos es la sobreregulación. Evitar regulaciones innecesarias que puedan entorpecer el acceso a los servicios públicos. Hay una ley que es del año pasado, que es la ley 167/21, que es la ley de mejora regulatoria y simplificación administrativa. Y esa ley lo que procura es básicamente establecer dos elementos. Primero, una especie de control ex ante, antes de adoptar disposiciones reglamentarias que vayan a regular los sectores, hacer un análisis costo-beneficio, determinar si efectivamente con esa regulación se alcanza la finalidad que se busca en el sector. ¿Y qué es lo que se busca en los sectores? Telecomunicaciones, por ejemplo, que tú me lo has mencionado, que evidentemente debemos abocarnos a una modificación de la ley. Es una ley del 98, me parece, como bien tú señalas. O sea, necesariamente tenemos que abocarnos a una modificación legislativa. Pero ¿qué busca ese control ex ante? Asegurar que esas disposiciones normativas que van a regular el sector, pues traigan más beneficios que trabas para acceder al servicio público. ¿Me entiendes? Y luego también establece un control ex post. Aquellas reglamentaciones que ya tenemos, aquellas legislaciones que ya tenemos que someterla a un control, a un análisis costo-beneficio para determinar si efectivamente con sus disposiciones se garantiza pues la estabilidad y la libre competencia en el sector y por otro lado la protección de los derechos a los usuarios, que es lo que busca básicamente la regulación. Tanto la regulación de los servicios públicos como la regulación de los servicios económicos de interés general. ¿Qué nosotros tenemos pues positivo? Bueno, tenemos sectores altamente regulados que están encabezados por órganos reguladores que gozan de neutralidad política, el sector de telecomunicaciones, el sector monetario y financiero, por ejemplo, con la superintendencia de bancos, el sector de el mercado de valores. Ahora el sector transporte, que es un sector que está en pañales, que ha estado en crisis durante más de 50 años y que pues a partir de la ley 63/17 se ha comenzado a regular la prestación de servicio público de transporte terrestre. Nos falta mucho todavía, hay muchas fallas que se presentan, pero ya vamos encaminados a la regulación de los sectores. Yo entiendo que la regulación
Básicamente es un mandato constitucional. Se desprende del modelo de economía social de mercado que nosotros hemos adoptado a partir de los artículos 217 y siguientes de la Constitución. Entonces nosotros tenemos que seguir abocándonos a la regulación del sector, de los sectores económicos, a la regulación de los servicios públicos y de los servicios económicos de interés general. Y cuando hablo de regulación, no solamente me refiero a reglamentar, no solamente a adoptar normas, sino a tener instituciones además con potestades administrativas que le permitan controlar las actuaciones de los agentes económicos, que lo permite inspeccionarlos, supervisarlos, imponerles sanciones, en fin, garantizar la prestación efectiva del servicio, porque eso al final de cuentas se va a traducir en la protección o de los derechos de las personas. Yo publicaba un artículo recientemente donde yo decía, bueno, la otra cara del estado de bienestar, y yo lo que decía es, mira, hay que tener cuidado con abocarnos a tener las ayudas sociales, las ayudas públicas como la regla, ¿verdad? Que eso no solamente es algo de este gobierno, es algo que venimos arrastrando en la mayoría de los gobiernos, ¿verdad? Que se prioriza las ayudas públicas, lo que crea dependencia de las personas a esas ayudas. Y las ayudas tienen que ser la excepción. Solamente deben de darse allí donde ocurren, donde las personas quedan marginadas. Por lo tanto, donde el Estado tiene que poner el ojo, debe de centrar su atención en diseñar políticas públicas que garanticen de manera efectiva la prestación de servicios públicos, que es lo que al final de cuentas, como bien decía Nino, es lo que permite el ejercicio de las demás libertades individuales. Totalmente de acuerdo con usted, profesor, y es un excelente artículo. Incluso lo voy a poner en la descripción del enlace cuando publique el video para que sirva de referencia también en cuanto al tema y se pueda profundizar de manera ya extra de lo que es el video como tal. Profesor, quisiera terminar haciéndole una última pregunta, que yo sé que esta no la habíamos planificado, pero me surge ahora, si es posible, alguna opinión que usted pudiera aportar, y es en relación a lo que son las APP, que es un debate que sé que en el sector público a nivel de servicio, al menos desde el mundo académico de España, ha sido gran parte de lo que se ha tocado durante los últimos 5 años. Y es que la creación de las alianzas público-privadas también puede ser un mecanismo que los estados tengan como apoyo para lo que es garantizar el acceso a bienes y servicios mediante iniciativa privada para satisfacer esas necesidades que necesita el que necesitan los ciudadanos y ciudadanas a nivel general. Quisiera saber ahí su opinión, si es posible. Claro, mira, como te decía anteriormente, nosotros hemos adoptado un modelo de economía social de mercado que se desprende de la cláusula del Estado social y democrático de derecho. Y ese modelo de economía social de mercado obliga al Estado a fomentar la iniciativa privada. El Estado tiene que fomentar la iniciativa privada, tiene que permitir que los agentes privados pues participen en los sectores y se carguen de la prestación de los servicios públicos. Ahora bien, no podemos ir a una concepción de un liberalismo clásico donde se entendía que los agentes económicos maximizaban sus propios intereses y de esta manera pues contribuían con garantizar los derechos de las personas, ¿verdad? La famosa mano invisible de Adam Smith, ¿verdad? De que con las autorregulaciones de los agentes económicos pues ellos se encargaban de lo que las personas necesitan. Es evidente que no me refiero a ese tipo de liberalismo. Lo que me refiero es a una especie de fomento de iniciativa privada, pero sometiéndola a un marco regulatorio, donde el Estado regule las actuaciones de esos agentes económicos. Entonces, nosotros necesariamente tenemos una disposición constitucional cuando arropamos el modelo de economía social de mercado que obliga al Estado a fomentar esa iniciativa privada y asumir funciones regulatorias. Asumir funciones regulatorias. Entonces, la APP, las alianzas públicos-privadas, responden a esa idea de fomentar la participación de los agentes económicos en la prestación de los servicios. Y evidentemente, nosotros tenemos una ley bastante reciente, que es la ley 4720, que viene a regular todos esos acuerdos de alianzas público-privadas que realiza el Estado con los privados. Tú me preguntas a mí, Roberto, que yo pienso que debe hacer el Estado en los sectores, y yo te voy a decir el Estado lo que debe de regular. Y debe de no privatizar, que es la concepción errónea que la mayoría tiene. Ah, bueno, entonces privatizamos y lo dejamos en manos de los privados. No es privatizar, es básicamente gestionar de manera indirecta los servicios, delegar la prestación de servicios, liberalizar los servicios.
Liberalización no podemos entenderlo como sinónimo de privatización. Yo puedo liberalizar un servicio, no prestarlo de manera directa como Estado, gestionárselo, delegárselo a agentes privados, pero someter a ese agente privado a un marco regulatorio, donde yo establezca límites a sus actuaciones. E incluso, si incumple, estar en condiciones de expulsarlo del sector para evitar que afecten o dañen los derechos de la colectividad. Entonces, yo entiendo que nosotros tenemos que, con estos tipos de instrumentos, como las alianzas público-privadas, que es un aspecto que ha explotado este gobierno, lo cual me parece positivo, tenemos que ir cada vez más fomentando la iniciativa privada y el Estado solamente debe de prestar servicios allí donde los privados sean ineficientes, en base al principio de subsidiariedad que está contemplado en el artículo 219 de la Constitución, para que así el Estado se pueda concentrar en una función que es fundamental, que básicamente es la función regulatoria, que es la de regular. Y cuando hablamos de regular, no solamente hablamos de reglamentar, sino que cuando hablamos de regular, nos referimos a ese control prolongado, intenso y localizado que el Estado debe de tener sobre el sector para asegurar que el mismo se desarrolle dentro de un marco de libre competencia y además que los agentes económicos cuando actúen lo hagan con el ojo puesto en el interés general o en el bienestar colectivo. Bueno, profesor, excelente su opinión y creo que la comparto. La comparto porque la función del Estado dentro de un conjunto de derechos y obligaciones que existen propiamente de él como persona jurídica, así como también propiamente del tipo de sistema, se puede decir democrático, Estado democrático de derecho, pues propiamente la regulación es lo que es el primer paso. Y como señalé anteriormente, Rousseau, que es mi autor favorito, una de las cosas que menciona es que el poder legislativo es como el corazón, que es frágil y es de donde dependen muchas cosas del cuerpo. Y como tal, la regulación, ahí coincido con usted, debe ser una de las cosas que el Estado debe tener como primacía y también prevalecer lo que son un conjunto de disposiciones, ¿verdad? Y entonces que las mismas sean aplicadas adecuadamente. Eso me lleva también al libro de Hart, el concepto del derecho, pero bueno, no me entraré ahí porque no entiendo que no es necesario, pero de verdad que sí, muy valiosa su opinión y la comparto en plenitud. De manera que le extiendo mis agradecimientos por permitirme compartir con usted. Por cuestión de tiempo tenemos que dejarlo aquí, pero yo sé que este tema tiene mucha tela por donde cortar y tener el privilegio de compartirlo con usted, que además de un excelente profesor, es también un excelente profesional y experto en esta materia. Y yo sé que, así como yo aprendí, sé que todos y cada uno de los que vean este video van a tener algo con que llevarse. Es decir, que es un banquete, un filete que se lleva. Bueno, Agradecerle su Roberto, participación y su tiempo también. agradecerte a ti por la invitación. La verdad que, vuelvo y te repito, para mí es un gusto poder compartir estos temas, sobre todo porque me apasionan. Igual tú me dejas y podemos hacer 3 programas, Entonces, porque la verdad, atrás. porque la verdad es que me apasiona mucho. Así que es un gusto estar aquí contigo, compartir estas ideas contigo y nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para mí ha sido un placer, profesor. Muchísimas gracias. También agradecer a todos y cada uno de los que han dicho presente en esta entrega de Entendiendo el Derecho. Muchas gracias por la sintonía, mantenerse, sigamos conectados y compartir y darle like también que vendrán más contenido. Muchas gracias.